El asma tiene su Día Mundial, una enfermedad que padecen aproximadamente en la Argentina 4 millones de personas, que al año genera unas 400 muertes y tenemos que hablar de internaciones. Es por eso la importancia de este día para concientizar y prevenir principalmente las crisis asmáticas. Estamos con el doctor Juan Sebastián Croce, justamente es alergista, para hablar un poco de esta enfermedad, si es una enfermedad hereditaria, por qué se produce. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, tiene desde ya un componente hereditario, muy especialmente cuando el asma tiene un origen alérgico. Desde hace tiempo se sabe que cuando hay antecedentes de alergia familiar, muy especialmente cuando los antecedentes vienen por el lado materno más que por el lado paterno, los niños nacen fuertemente predispuestos para desarrollar alergia. Y al día de hoy hay innumerables genes ya descritos con nombre y apellido, digamos, con una determinada nomenclatura, en los cuales se conoce que está la información genética que hace que los niños nazcan predispuestos para sufrir este tipo de patología. Doctor, principalmente es una enfermedad respiratoria. ¿Qué provoca en el organismo, en las vías respiratorias, justamente el asma? Sí, es una enfermedad respiratoria, no es una enfermedad aparentemente exclusiva de los bronquios, ya en 2 segundos les digo 3 palabras de eso, pero los síntomas son muy conocidos por todos. El asma, en primer lugar, es una enfermedad crónica, eso lo tenemos que tener claro siempre, y las manifestaciones clínicas características son tos, dificultad para respirar, el paciente está agitado, y tiene un ruido musical al respirar, pero especialmente al soltar el aire del pecho, al sacar el aire del pecho y no al tomarlo. Ese ruido se llama sibilancias. Y eso se genera a partir de un fenómeno físico que es el siguiente. Cuando los niños van a un cumpleaños e inflan un globo y después estiran el cuello de ese globo y cuando sale el aire hace un ruido agudo que nos hace doler los oídos, en el pulmón del paciente con asma hay mucho aire que busca salir del pulmón y que tiene esa salida impedida. Entonces se genera este ruido por esa turbulencia del aire y eso se llama sibilancia. Doctor, además de esto, los bronquios del alérgico tienen una respuesta muy exagerada, eso se llama hiperreactividad bronquial y esa condición también los acompaña siempre. Doctor, ¿hay emociones que pueden desencadenar asma? Sí. A ver, la respuesta a tu pregunta es monosilábicamente sí. El punto es que no tenemos que considerar el asma como una enfermedad emocional. El asma es una enfermedad multifactorial y a veces, muy especialmente de los 8 o 9 años en adelante, el contacto con algún alergeno, con algo que provoque alergia, dispara estos síntomas que yo acabo de mencionar y no exclusivamente, sino que también generalmente síntomas nasales. Bien. Las personas que... Congestión, moco cristalino, estornudos y demás. Pero en esos pacientes, por esa predisposición y por esa hiperreactividad que yo te decía hace un rato, por esa respuesta alterada de los bronquios, las emociones, por ejemplo, pero no es el único factor fuera del contacto con alérgenos, puede disparar estos síntomas. Entonces, en un niño que está bajo una situación de estrés, esa situación de estrés puede provocar un episodio de obstrucción bronquial, que no va a mostrar un paciente bajo una condición de estrés similar, pero sin esa predisposición. Y rápidamente al médico, ¿no? Cuando comienzan este tipo de síntomas. Sabemos ver a personas asmáticas con esos broncodilatadores y muchas veces dejan de ir al médico y se siguen automedicando, ¿no? ¿Qué tiene para decirle a esas personas? Que tienen que consultar. Hoy un punto muy importante de la discusión en ciencia, en mi especialidad, en la neumonología, porque entre los alergistas y los neumonólogos manejamos estos pacientes, uno de los puntos de discusión es el asma leve. Aquellos pacientes que creen tener un problema leve, fácilmente manejable, que según ellos no es desde el punto de vista clínico relevante, son paradójicamente
los más altos consumidores de ese tipo de medicación. Claro. Con lo cual pareciera que tan leve su asma no es, pero ellos sí la consideran leve porque naturalizan sus síntomas, entonces utilizan indiscriminadamente esa medicación. Y el problema ahí es el uso de esa medicación, pero muy especialmente el tener un control indebido de su patología. Naturaliza sus síntomas, toleran sus síntomas, entonces están acostumbrados a convivir con su enfermedad fuera de control. Y eso, por supuesto, que no está bien. Doctor Juan Sebastián Croce, lo dejamos que siga atendiendo en su consultorio. Muchísimas gracias por habernos dado toda esta explicación y a tener en cuenta que hoy es el día, pero la Semana Mundial es toda esta semana y es importante consultar al médico ante los principales síntomas de asma. Muchísimas gracias. No, por favor, un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias a ustedes.